Y bien, continuamos entonces con nuestra serie que le hemos titulado Desafíos para nuestro futuro, y estamos hablando del libro de Josué. Y hemos visto cómo este pueblo poco a poco ha ido avanzando y ha visto la mano de Dios. Hoy es un tema bastante fuerte. Hoy es un tema que a poco nos gusta hablar de este tema, pero está en la Biblia y necesitamos también hablar de ello. Empezamos con Josué cuando Dios les promete que van a entrar a la tierra prometida. Moisés muere y luego Dios le dice a Josué: usted es la persona que va a seguir con el pueblo de Israel. Cruzan el Jordán, en el Jordán ya llegan a Jericó, mandan 2 espías, se encuentran con una mujer, ¿cómo se llamaba? Rahab, y dice que esta mujer arriesgó su vida para que estos 2 espías no perecieran. Y por haber hecho ese acto de fe, esta mujer fue salva. Luego dice que entonces el pueblo de Israel cruza el río Jordán y ya están a las puertas del muro de Jericó, que eso fue la que hablamos la semana pasada. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para derrumbar esas murallas? ¿Cuántos días? 7 días. El primer día, una vueltica, suena la trompeta. Segundo día, y eso parecería algo extraño, pero el 7.º día hicieron 7 vueltas, gritaron con gran fuerza y los muros cayeron y ellos llegaron y conquistaron. Y hasta ahí todo el mundo, ¿cómo iba? Muy bien, ¿sí? Muy contentos porque Dios estaba con ellos, pero Dios les dio una advertencia. Les dijo: ustedes necesitan que los utensilios, todos los tesoros, todos los lleven a Dios, y nadie ¿qué? Nadie se puede quedar con nada, ¿sí? Eso fue una orden muy específica de Dios. Pero hoy vamos a ver que alguien sí se quedó con algo. Y al quedarse con algo, Dios castiga al pueblo. Entonces vamos a ver en el capítulo 7, pecado en el campamento. Y quisiera iniciar con esta frase, y esa la hemos hablado en más de una ocasión. ¿El pecado es qué? ¿El pecado es qué? ¿Y siempre qué? ¿Es verdad o no? Algunas personas dicen: es que yo hago con mi vida lo que quiero y a nadie más le va a importar. ¿Pero eso es verdad o no es verdad? ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija es rebelde en la casa y dice: yo hago con mi vida lo que quiero? ¿Qué pasa con los padres? Tristeza, preocupación todo el tiempo. Se sufre todo el tiempo por lo que esa persona está haciendo, ¿sí? Si tienen un hijo que es un bandido y le gusta el tema del robo y de eso, y dice: mamá, papá, yo hago con mi vida lo que quiera, no se metan. ¿Qué va a pasar el día en que llegue a una cárcel? Ahí sí, papá, mamá, ayúdenme. Así que, ¿qué dice que hay? ¿El pecado es qué? Es relacional y siempre va a afectar a otros. Por más que digamos queremos ocultarlo, por más que digamos es mi pecado, siempre va a afectar a otras personas. Así que nosotros nunca pecamos solo, porque nunca estamos solos. Alguien siempre ve lo que haces, incluso cuando crees que te saliste con la tuya. Y aquí entramos en escena un hombre llamado Acán, quien aprendió esta lección por las malas. Y quiero que me acompañe entonces al capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 de Josué. Josué, capítulo 7, versículo 1. Y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Alguien tiene una nueva versión, una nueva traducción viviente, o otra versión poco más clara referente a este versículo?
¿Alguien de pronto lo tiene? Sí, Eliana. El versículo 1. Sin embargo, Josué desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Cami, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Aquí entra en escena un hombre llamado Acán. ¿Qué hizo este hombre? ¿Tomó qué? Parte del botín que Dios les había dicho que no deben de hacerlo. Y esta es la historia del pecado de un hombre que llevó a la nación de Israel a una terrible derrota. Y yo comencé la semana pasada hablando que la historia de Josué en la batalla de Jericó, esa es una historia muy famosa sobre cómo los muros caen dando ellos vueltas. Pero este capítulo en especial, esta es una historia que muy pocos conocen porque no les gustan las historias negativas. Y sin embargo, las dos historias están muy conectadas. Si Josué 6 era la victoria, entonces Josué 7 es la agonía de una derrota. Y nos gusta escuchar más sobre cosas buenas, nos gusta escuchar más sobre victorias que sobre derrotas. Pero aquí hay dos hechos entonces fascinantes sobre lo que sucedió en Josué 7. Esta es la única derrota que sufrieron los judíos en la conquista de Canaán. Y pueden decir algunos, ¿y cuál es la derrota? ¿Qué fue lo que pasó? Ya vamos para allá. Y la segunda es que esta es también la única pérdida registrada de vidas judías. Y nosotros comenzamos hablando en Josué capítulo 6 versículo 27 que el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. La gente alrededor estaba temerosa, estaba asustada porque el pueblo de Israel conquistaban. Pero después de un versículo como este, esperarían que el capítulo 7 fueran victorias, victorias tras victorias y que la gente tuviera temor. Pero la victoria tiene una forma de hacernos complacientes, pero también descuidados. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y sigamos hablando, el versículo 2 dice lo siguiente: Josué envió hombres de Jericó a Ahí, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: suban y reconozcan la región. Entonces los hombres subieron y espiaron a Ahí. Cuando el texto nos dice que subieron, ellos están en Jericó, y entonces le dice que deben de ya explorar otra parte, otro territorio, que es una población pequeña. Y Josué les da la instrucción que vayan y miren cómo está ese terreno en cuanto a soldados, armamento y esta ciudad. Pero también llegan estas personas y le dicen a Josué, versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces estos hombres le dicen a Josué que cuántas personas manden. 2 o 3,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pueblo que pequeño. Ellos ya estaban acostumbrados a derrotar al pueblo, a los enemigos. Entonces no había ningún problema. Desde el punto de vista militar, uno diría, pues sí, es posible, ¿sí? Porque ellos le dicen a Josué: no canse tanto el pueblo de estar batallando, para ver algo tan pequeño. Le dice: no vayan tantas personas. Entonces, desde el punto militar, diría, pues sí tiene sentido. Pero desde el punto de Dios, Dios les dice, todos deben atacar. Pero a Josué le pareció bien.
Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Versículo 5. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron delante desde las puertas hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó entonces? Los derrotaron, ¿sí? ¿Y cómo dice que estaba el pueblo? Eso creó en ellos un corazón temeroso muy duro para ellos, porque ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A ganar. Pero ellos lo estaban haciendo en sus propias ¿qué? Fuerzas. Y Dios les dijo, hay que hacerlo a la manera mía, porque la obra de Dios se hace a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Entonces, después de haber cruzado un río imposible y derrotado una ciudad imposible como Jericó, ¿cómo pudieron ahorita entonces haber sido derrotados por un pueblo tan pequeño? Y cuando la noticia llega entonces a Josué, así es como responde Josué. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué le dice entonces Josué a Dios? Se queja. Pero también es ¿por qué? Porque él no sabe qué, lo que pasó. Él no sabe que un hombre llamado ¿quién? Acán se quedó con algo de el botín que no debían de quedarse. Y la clave de esta historia es la instrucción que Josué les dio a los soldados antes del ataque. Les dijo que quemaran la ciudad y mataran a los habitantes, pero nadie debía tomar parte del botín. Debían llevar los metales preciosos al tesoro del Señor y todo lo demás debía quemarse. Pero solo un hombre, ¿qué pasó? Violó esa orden. Y aunque Josué no lo sabe, la codicia de Acán lleva a la derrota de Israel en Ahí. Un hombre desobedece y por eso hay 36 muertes. Un hombre desobedece y ya hay 36 tumbas para acabar del pueblo judío. Un hombre desobedece y por eso se avergonzó la nación. Por eso decimos que el pecado es ¿qué? Relacional y siempre ¿qué? Afecta a otros. Y prestemos atención a cómo comienza y termina este capítulo. En el versículo 1 dice que la ira del Señor se encendió contra Israel. Pero en el versículo 26 dice que el Señor se apartó del ardor de su ira. Y este es un mensaje sobre la ira de Dios. Y es una advertencia solemne de no tomar a Dios a la ligera. Este no es un mensaje para aquellos que quieren decir o piensan que Dios se puede tomar a la ligera. A Dios hay que tomarlo muy en serio. Y hay muchas cosas que tal vez deberíamos de aprender de esta historia, pero quisiera señalar algunos desafíos que es importante tomar en cuenta para nuestro futuro. Y si usted tiene cómo apuntar, le invito a que pueda tomar nota de aquellos desafíos que nos hablan a partir de este texto. Y el primer desafío que quiero hablarles en esta mañana es que una gran victoria a menudo conduce a una gran tentación.
Y si leemos los primeros versículos, notamos que ellos no esperaban una derrota. Simplemente dijeron, con 2,000 o 3,000 hombres, con eso arrasamos. Con eso no hay problema, porque está en nuestras capacidades el hacer esto. Y era una victoria fácil, pero no lo fue. Y fuera de que no lo fue, murieron personas del pueblo de Israel. Y en la obra del Señor es mejor sentirse débil que sentirse fuerte. Ellos se sentían confiados, ellos sentían que iban a seguir adelante, iban a derrotar porque eran soldados experimentados. Pero ¿qué nos dice Dios? Que es mejor estar débiles y no creernos más, porque necesitamos que Dios esté con nosotros. Entonces, una gran victoria a menudo conduce a una gran tentación. Número 2, el pecado es relacional y siempre afecta a otros. Y este es un punto claro en Josué capítulo 7. Y el primer versículo nos dice, pero los israelitas fueron infieles. Y aquí no está diciendo que una persona fue infiel. ¿Qué está diciendo? Todos pagaron por una persona. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente: han tomado algunas de las cosas devotas que han robado, que han mentido, que los han puesto con sus propios bienes. No fue toda la nación que pecó. ¿Pecó quién? Una sola persona. El resto de la nación no tuvo nada que ver con eso. Pero Dios, ¿a quién responsabilizó? A todos, por el pecado de un solo hombre. Y esto es lo que significa ser parte de la familia de Dios. Cuando una persona peca, todos sufrimos las consecuencias. Por eso el pecado es relacional y afecta a todos. Pero también Dios sabe cómo sacar a la luz nuestro pecado. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 23. Dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Así que Dios sabe cómo sacar el pecado a la luz. Y entonces Dios le dice a Josué: es que lo que pasó tiene una razón, y es que un hombre se quedó con algo. Y Josué, ¿cómo así? Y entonces le da una instrucción. ¿Qué tiene que hacer primero? ¿Reunir a quiénes? A todo el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel hay 12 tribus. Entonces cada uno, ¿qué? Colóquelos en su orden, ¿sí? Y de esas 12 yo voy a escoger quién, en dónde, en qué tribu está. ¿Ustedes se imaginan el temor de esa gente? Y ustedes se imaginan a Acán como
me van a pillar, esto va a salir a la luz. Y entonces Dios le dice, es de la tribu de Judá. Las 11 tribus dicen, uy, no es por acá. Llega la tribu de Judá, pero en la tribu de Judá habían varias familias. Y luego le dice, de la tribu de Judá hay una familia, saque esa familia. Y de esa familia hay otra familia, saque esa familia. Y le dicen, es este hombre, Acán. Y Josué le dice, hombre, confiéselo, dígame qué pasó. Y él que dice, ¿yo qué? Yo he pecado. Y yo tomé un manto que, ay, se veía tan bonito. Y tomé un dinero, tomé un oro y lo escondí y lo guardé. Y está en tal parte. Y entonces Josué va y lo lleva y trae ese botín. Y aquí está la parte irónica de esta historia, y es que Acán era un hombre rico. Él no tenía necesidad de haber hecho esto. Tenía hijos, tenía bueyes, tenía burros, ovejas, tenía tienda, provenía de la tribu principal de Judá, pero él tomó el botín, ¿por qué? Codicia, no por pobreza. Y las reglas que Josué estableció en el capítulo 6 eran claras. Los soldados no debían tomar el botín, porque aquella persona que tomara, Dios fue muy claro, y era que tenía que ser quemados. No solo él, también ¿quién? Su familia, su ganado, su tienda, absolutamente todos. Y Acán sabía muy bien lo que Dios había ordenado, pero lo ignoró y selló su propio destino. Y debió ser un día largo para Acán. Empezar a medida que iban avanzando, es de la tribu de Judá, es de la familia esta, hasta llegar a él y acercarse cada vez a la verdad. Sus miedos se dispararon, su culpa aumentaba, sintió la miseria de un hombre culpable esperando ser atrapado. Y el Señor le dijo a Josué que presentara a todas las tribus, y llegó a Josué y llegó a este hombre. Y por eso Dios había decretado un castigo. El que sea sorprendido con las cosas sagradas será destruido por el fuego junto con todo lo que le pertenece. Así que esto pasó con este hombre, porque Dios se toma las cosas muy en serio. Número 4, la confesión honesta da gloria a Dios. ¿Qué dice entonces el versículo 19? Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, a Dios, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y la verdadera confesión es buena para el alma, porque te libera de la carga de tu pecado. Así que debemos darle algo de crédito a Acán, porque ¿el qué hizo? Confesó su pecado. Él dijo la verdad. ¿Tendríamos alguna pregunta para hacer? ¿Será que Acán está en el cielo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no lo sabemos, ¿sí? Desobedeció, pero ¿el qué? Confesó su pecado y dijo, sí, yo lo hice. Acán confesó su pecado y no dio excusas. Es verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y consideremos los verbos que él usa: ver, codiciar, tomar. Él dice, yo vi, yo codicié y yo tomé. Y aquí hay una progresión natural que muchos de nosotros hacemos, y es esto: lo que el ojo ve, ¿qué pasa? El corazón, ¿qué pasa? Codicia. ¿Y qué pasa con esto? Toma, ¿sí? Primero pasa ¿por dónde? Por lo que vemos. Luego entra a nuestro corazón, a nuestra mente, y luego lo que hacemos es ¿qué? Tomarlo, ¿sí?
aquí está mi mamá y mi papá. Yo no sé si mis papás se acuerdan el día que yo robé en un supermercado. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, yo siempre les he contado esa historia, ¿sí? Yo robé en un supermercado siendo adolescente, ¿sí? ¿Yo qué pasé? Yo vi, eso eran unos quipitos y que tenían una cosita chévere para uno hacer. Y yo le dije, papá, cómpreme eso. Y papá me dijo, no, mijo, no tengo plata en el momento. Pero ¿yo qué hice? Yo vi, ¿sí? Yo vi. Y ya en mi corazón yo dije, pues yo lo puedo hacer, porque antes ya lo había hecho y no me habían pillado. ¿Y yo qué hice? Yo lo tomé y me lo guardé atrás. Luego cuando íbamos saliendo, dicen, joven, usted tiene algo atrás. Y mi papá, mi hijo no tiene nada. Y yo, ay papá, sí tengo. Y nos llevaron por allá atrás a un coso oscuro, ¿sí? Tocó pagar el doble y no me dejaron llevarlo el producto, ¿sí? Pero yo primero, ¿qué hice? Yo vi. Yo dije, yo lo puedo tener y yo lo tomé. Eso pasa exactamente en nuestras vidas cuando pecamos. Primero, ¿qué? Vemos y decimos, pues nadie me está viendo. Tomamos y eso causa en nosotros tristeza, porque hacemos lo que no es bueno para Dios. Así que Acán estaría en el cielo, no sabemos, pero Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. No sabemos si Acán está en el cielo o no, pero lo que sí sabemos es que este hombre aceptó su culpabilidad, que ya fue a las últimas instancias, que él debió haber ido antes de Dios haber hecho todo, pero él no encubre el pecado. Y número 5, el pecado siempre trae consecuencias que deben afrontarse. Y mire, nosotros podemos fácilmente, yo tirar una piedra, y mientras la piedra está en proceso, yo puedo decir, ay, no, yo ya no quería tirar esa piedra, pero ¿qué pasa con esa piedra? Ya va en curso, ¿sí? Y puede herir a otra persona. Pero muchas veces nosotros lanzamos esa piedra, pero luego dijimos, ay, no, yo creo que eso no era lo que yo debía hacer. Pero ¿qué pasa? ¿La piedra qué? Ya la lancé. Y tal vez le va a pegar a un carro, le puedo pegar a una persona y puedo herir a alguien. Por eso el pecado, ay, ¿qué pasó acá? Por eso el pecado siempre trae consecuencias que deben afrontarse. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo no lo quería hacer, es que no fue mi intención, pero ya lo hicimos. El arrepentimiento quita la culpa de mi pecado, pero no quita ¿qué? Las consecuencias. Señor, perdóname porque yo hice esto. Sí, Dios nos perdona, pero eso no quita las consecuencias de nuestros actos. Los asesinos pueden confesar y buscar perdón y aún así ser ejecutados. Los ladrones tal vez pueden devolver, pero no van a poder quitar el dolor o el temor de aquellas personas. Y ahora llegamos entonces al final de la historia, en los versículos 24 al 26, y dice lo siguiente: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Uno lee esas palabras y uno ¿qué siente? Miedo. O sea, ¿cómo el mismo pueblo, los mismos hermanos, los llevan a otro valle y Dios dice, esta gente debe morir, pero no morir de cualquier forma? Primero, ¿qué hacen? Los apedrean. El dolor, ¿sí?, de sentir a esa persona y estarles pegando. Y no solo a él, también a quiénes, a su familia, a todo lo que tenía.
por el pecado de un hombre. Y uno diría, Señor, esto es injusto. ¿Cómo vas a hacer esto con la familia que no tenía nada que ver? Pero el pecado es que es relacional. Y esa decisión de él afectó a su familia. Tanto así que toda su familia muere. Todo lo que había construido durante años, porque era un hombre rico, también muere. Y si esto nos parece duro, es porque quizás hemos perdido nuestro sentido de quién es Dios verdaderamente. Conocemos a un Dios de amor, conocemos a un Dios de milagros, pero también conocemos a un Dios de justicia. Y recuerdan en el Nuevo Testamento a un hombre que se quedó con el dinero de una venta. ¿Qué pasó él? Cayó muerto. Y luego llegó la esposa, ¿y qué? Y cayó muerto. Y estos hombres y esta mujer se llamaban Ananías y Zafira, porque le mintieron a Dios. Y uno dice, qué miedo esto. Pero vemos a un Dios que es un Dios que lleva a el pecado a las consecuencias. Y el pecado, ¿qué trae consigo? Consecuencias. Y quizá nos hemos acostumbrado tanto a poner excusas que esto nos parece extremo. Pero Josué sabía lo que tenía que hacer. Y ese montón de piedras sería un recordatorio permanente. ¿Para quiénes? Para el pueblo. Si esta persona lo hizo y vea las consecuencias que tuvieron. Así que piénselo una vez más en desobedecer. Y entonces déjeme decirle lo que sucede a continuación. En el capítulo 8, los judíos regresan ahí, la conquistan y luego la reducen a cenizas. Y esta vez Dios les dice a ellos, pueden quedarse con el botín. Lo que significa es que si Acán no hubiera sido tan codicioso, podría haber tenido su vestidura, tenido las 200 ciclos de plata y el botín de oro. Por no haber, ¿qué? Esperado. Porque ya había en su corazón, ¿qué? Codicia. Y esa codicia lo llevó a pecar. Y la historia de Acán es una advertencia sobre la ira y la misericordia de Dios. La ira de Dios arde contra el pecado porque nos ama demasiado. Su juicio sobre el pecado es parte de su misericordia severa para con nosotros. ¿Y qué tiene que ver entonces esta historia con nosotros? ¿Creen que hay un Acán en todos nosotros? Hay un Acán en que algunas veces vemos, algunas veces empezamos a ¿qué? A codiciar, y lo que hacemos es ¿qué? Tomarlo. Y decimos, es que nadie me está viendo, es que no le estoy haciendo mal a nadie con lo que estoy haciendo. Pero quiero que recuerden siempre esta frase, el pecado es ¿qué? Relacional y siempre afecta a otros. Por eso, amados, cuando tengamos esa necesidad de pecar, lo que necesitamos es ¿qué? Confesarlo y llegar a Dios y decir, Señor, yo he pecado y necesito de tu misericordia y de tu bondad. Y si nos preguntamos dónde está el evangelio en esta historia, miremos entonces lo que sucede. La ira de Dios ardió contra Israel hasta que Acán pagó por su pecado. Así que el pecado debe ser tratado y pagado. Y Acán representa a toda la raza humana, porque nosotros también ¿qué somos? Pecadores. Pero alguien tenía que pagar. ¿Y ese alguien eran quiénes? Nosotros. ¿Pero qué hizo Jesús? Pagó el precio por nuestro pecado. Y por eso no tuvimos el castigo que tuvo Acán, porque Jesús vino y pagó por ese precio, por ese pecado. Pagó en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y no tuviéramos muerte
como así lo tuvo Acán y su familia. Y el pecado le importa tanto a Dios que envió a su Hijo a pagar el precio. Y fue perforado por nosotros, fue aplastado por nosotros, fue castigado por nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Correr a la cruz, porque es nuestra única esperanza. Y si venimos a Jesús, Él no nos va a rechazar, porque Él es quien perdona todos nuestros pecados. Así que aquí está la gran pregunta: ¿puede Dios perdonar a alguien como yo? Así es, sí lo puede hacer. Así que si hay en nosotros pecado, debemos confesarlo a Dios y que Él nos perdone y nos limpie. Y con esa frase termino. Como Acán hemos pecado y hemos tratado de ocultarlo hasta que finalmente nuestro pecado nos descubrió. Pero en Cristo encontramos la misericordia que necesitamos, que Dios nos conceda que lloremos, creamos y no pequemos más. Padre, en esta mañana venimos a ti agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es esperanza. Tu palabra, Señor, es el reflejo del amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, y ninguno quisiera vivir las consecuencias del pecado. Ninguno quisiera vivir lo que le ocurrió a este hombre Acán, lo que le ocurrió a este pueblo de Israel. Ninguno quisiéramos vivir las consecuencias de nuestros actos. Por eso necesitamos aferrarnos a tu palabra. Necesitamos tomar buenas decisiones para vivir cerca de lo que es bueno, lo que es puro, lo que es perfecto. Enséñanos, Señor, cada día a andar en tu voluntad y no en la mía, porque nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, nosotros no hacemos lo correcto, no hay nada bueno en nosotros, pero tú sí lo tienes, Señor, a través de Cristo. Y podemos venir a ti, Jesús, y decirte: Señor, perdona mi pecado, he pecado contra ti, he pecado contra otras personas y he hecho lo malo, que mi pecado ha traído consecuencias a otros. Perdóname, Señor. Límpiame y permíteme cada día ir a la cruz y ser limpiado por tu sangre preciosa. Y gracias porque en ti siempre encontramos perdón, en ti siempre encontramos esperanza, pero también encontramos, Señor, juicio y castigo por nuestra desobediencia y por las consecuencias de nuestro pecado. Así que esta palabra, Señor, no solo entre a nuestros oídos y salga como si nada, que pueda llegar a nuestro corazón y poder aplicarla cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.